Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos al encuentro online sobre la ley de la segunda oportunidad que la Cámara de Comercio de Cáceres ha organizado en colaboración con GFiscal. Antes de nada, me gustaría avisar que la jornada está siendo grabada para que luego, una vez que finalice la jornada, poder visualizar este encuentro cuando consideréis, con mayor tranquilidad. Con lo cual, para que lo sepáis, aquellas personas que no quieran tener la cámara activa, la pueden desactivar sin problema ninguno, ¿vale? Bienvenidos, como ya he dicho anteriormente, con este encuentro la Cámara de Comercio de Cáceres pretende conocer este proceso administrativo que permite a las personas físicas cancelar una parte significativa de sus deudas y salir a flote tras una situación de imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas. Antes de comenzar con las ponencias, me gustaría presentar al secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias, que quiere dedicaros unas palabras, dar la bienvenida y seguir con la jornada abiertamente para que luego, una vez finalizada la jornada, podáis intervenir con cualquier duda que necesitáis resolver con los ponentes, ¿vale? Pues muchas gracias por asistir todos y doy paso al secretario general. Gracias, Reme. Pues nada, por mi parte, muy brevemente, daros la bienvenida a todas las personas que os habéis inscrito a este seminario y que estáis asistiendo hoy a él. Un seminario que, como ya ha adelantado Reme, pues nace de la colaboración que ahora mismo está manteniendo la Cámara de Comercio de Cáceres con Grupo GFiscal, ETL Global y en este caso EJASO ETL Global. La línea de intentar ofrecer a las empresas y empresarios de nuestra demarcación temas que les resulten de su mayor interés, pues hemos organizado este seminario en un tiempo en el que desafortunadamente se pueden producir, derivada de la crisis que estamos sufriendo ahora mismo, situaciones de insolvencia en las que a lo mejor algunas empresas y empresarios pues no saben cómo actuar. Esta ley de segunda oportunidad creemos que es la gran desconocida, es una herramienta bastante desconocida por el tejido empresarial. Siempre se ha hablado del concurso de acreedores como herramienta para recuperar una marcha irregular de una empresa, pero creemos que esta ley de segunda oportunidad también es un mecanismo igualmente válido y en este seminario, en esta jornada, pretendemos daros las claves pues para que sepáis que existe un acuerdo extrajudicial para solucionar las deudas generadas durante la pandemia, que hay una serie de interpretaciones de los tribunales al respecto de esta ley que debéis conocer y, bueno, los aspectos más conflictivos y más en detalle de esta ley de segunda oportunidad. Agradeceros de nuevo la presencia, agradecer, por supuesto, a los ponentes que hoy nos van a ilustrar, que estén aquí con nosotros y que compartan su conocimiento, porque la verdad es que es un verdadero privilegio para nosotros tener gente de la calidad de la que tenemos hoy aquí. Así que, sin más dilación, os dejo con ellos y que la jornada os sea provechosa. Muchas gracias, Raúl. Vamos a dar paso a continuación a Enrique Llopis, abogado en EJASO ETL Global. Así que nada, cuando quieras. Enrique, por favor, activa tu audio. Sí, por favor. Perdón, que lo tenía ahora, a mí. Nada. Lo tienes silenciado, Enrique. ¿Ahora se me escucha? Ahora, perfecto. Bueno, reinicio otra vez. Mi nombre es Enrique Llopis, soy abogado de EJASO ETL Global, dirijo el departamento de concursal en Madrid y vamos a hablar ahora, bueno, en primer lugar quiero dar, como no podéis de otra manera, el agradecimiento a la Cámara de Comercio de Madrid y al secretario de Cáceres y al secretario general Raúl Iglesias y a todos ustedes, a todos los participantes en este webinar, en este seminario que creo que va a ser de mucho interés por un tema que ahora está de muy actualidad y creo que en los próximos meses y años se va a difundir mucho más, siempre y cuando pues, el gobierno y la legislación permita un acceso a las personas naturales del procedimiento.
En primer lugar, quiero hablar un poco de lo que es la segunda oportunidad. La segunda oportunidad no es más que la liquidación del activo de una persona natural, ya sea persona física, ya sea empresario o particular, y que no puede con la liquidación de su activo hacer frente al pago de todas sus obligaciones. En esos casos es posible que el juez, en este caso el juez del concurso, pues perdone ese pasivo que no puede ser satisfecho con la liquidación del activo. De esta forma, ese deudor no va a estar obligado a hacer frente durante toda su vida, como dice el principio general de responsabilidad patrimonial dispuesto en el artículo 1911 del Código Civil, a satisfacer el importe de esas deudas. Esto es una quiebra con este principio general que se ha dispuesto en la Ley de Apoyo a los Emprendedores, la Ley 14/2013, que luego fue en la disposición adicional 11ª de la Ley 14/2013 y 25/2015 de apoyo a los emprendedores, que va a permitir que estos deudores que no pueden satisfacer íntegramente sus deudas con el activo que tienen, les va a permitir exonerar, condonar ese pasivo y empezar nuevamente su vida profesional sin tener esa mochila detrás que no pueden satisfacer. La ley de segunda oportunidad, a pesar de que lleva ya en España 6 años, apenas ha tenido éxito y ha sido un relativo fracaso en este país. ¿Por qué? Porque hasta ahora, hasta el año 2020, apenas hay 10.000 personas que han podido acceder al beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. Si comparamos esto con otros países de nuestro entorno o incluso con países anglosajones, la diferencia es abismal. Nos vamos en Estados Unidos, que es una institución, un mecanismo que ya es casi centenario, han accedido a este mecanismo, a este beneficio, incluso expresidentes de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, el anterior presidente Donald Trump, y personajes históricos como pueden ser Walt Disney, que Walt Disney, antes de tener toda esta prolongada cinematografía, pues pudo acceder al beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho y tuvo una prolongada carrera cinematográfica con multitud de películas de dibujos animados. En Inglaterra, con el Insolvency Act, que lleva ya casi 2 siglos, pues también solamente en el 2020 hay 233.000 personas que han tenido acceso al beneficio de la exoneración. En Francia, por ejemplo, 133.000. O sea, la diferencia que hay respecto a España es brutal. Las consecuencias, los motivos no están claros. Pueden ser la cultura que hay en España, que se considera que el concurso de acreedores te estigmatiza de cara a tus proveedores, a tus familiares, a tus amigos. Puede ser que no se ha difundido, no se ha dado la publicidad necesaria para que las personas naturales que puedan tener acceso a este mecanismo tuvieran conocimiento de la situación. Puede ser el coste, hay un coste, pues hay un abogado, un registrador mercantil, un notario, un procurador. Bueno, pues todo eso a lo mejor perjudica la posibilidad de que unos posibles interesados puedan tener acceso a este mecanismo. Nosotros esto es una pequeña introducción de lo que vamos a hablar ahora. Hemos repartido este foro, esta jornada, en 3 ponencias. Una primera parte, que es el acuerdo extrajudicial de pagos. En esta diapositiva se ve un poco el proceso. Una primera parte, que es el acuerdo extrajudicial de pagos, donde el deudor tiene que presentar dicho acuerdo, ya sea en el notario, ahora explicarán, en el notario o en el registrador mercantil, para que convoque a un mediador concursal que va a tratar de alcanzar un acuerdo con los acreedores. Una vez que termine el acuerdo extrajudicial de pagos, si no se alcanza dicho acuerdo, habrá que presentar un concurso consecutivo, que también lo van a explicar ahora, es la segunda fase. Y luego, una vez que se haya liquidado en este concurso consecutivo el activo del deudor o se haya pedido la conclusión por insuficiencia de activo, se podrá solicitar... ¿Perdón? Bueno, se podrá solicitar, está diciendo, se podrá solicitar el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, que luego comentaremos un poco el funcionamiento. Este es el funcionamiento, esta es la estructura y esto es como vamos a repartir en los tiempos.
Entonces, ahora para esta primera parte va a hablar mi compañero Carlos Cavado, que va a tratar el tema del acuerdo extrajudicial de pagos, que es compañero mío en Galicia de Jaso de Teleglobal. Y luego va a hablar Nuria Lamillo, que va a hablar sobre el concurso consecutivo, ya sea en el juzgado de primera instancia o en el juzgado mercantil. Y finalizaré yo concluyendo con el tema del beneficio de la exoneración, los presupuestos que son necesarios para que te lo concedan. Pues, cuando quieras, Carlos, puedes continuar. Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, pues agradecer al secretario general de la Cámara de Comercio esta invitación, a Remedios también de la Cámara de Comercio, a Nuria del Grupo G Fiscal, bueno, en general a todo el Grupo G Fiscal, por habernos dado esta oportunidad de participar en este foro y explicar un poquito por encima en qué consiste esto de la ley de segunda oportunidad, que a priori, pues, la verdad es que suscita mucho interés porque, desde luego, que es algo atractivo. Bueno, vamos a ver. Yo me voy a encargar de explicaros un poquito. Bueno, me he propuesto intentar no hablar en plan abogado, ¿vale? Espero que me salga. No sé si lo voy a conseguir, pero voy a intentar utilizar palabras lo más sencillas posible porque, bueno, a veces los abogados nos alejamos un poquito de la realidad y no nos entendemos ni nosotros mismos. Bueno, a ver, en este propósito, ¿vale? He querido quedarme en esta diapositiva para explicaros un poco la cierta autonomía que tiene el acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Por qué yo digo que el acuerdo extrajudicial de pagos tiene cierta autonomía? Porque el acuerdo extrajudicial de pagos no es necesario a efectos de alcanzar el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, que es algo muy de abogado lo que he dicho, pero bueno, que en el fondo es el perdón de la deuda, que es en el fondo lo que estamos todos buscando. Me diréis, entonces, ¿para qué nos hablas Carlos, del acuerdo extrajudicial de pagos? O sea, te has puesto aquí a hablarnos de algo que no nos interesa. Bueno, pues sí que nos interesa hablar del acuerdo extrajudicial de pagos, porque, como os decía, es algo que es autónomo, pero es autónomo en un doble sentido. Si bien es cierto que no necesito, como os decía, el acuerdo extrajudicial de pagos para conseguir el perdón ansiado, sí me acojo, o por lo menos intento ir a esta figura preconcursal del acuerdo extrajudicial de pagos. Si lo intento, pues digamos que el perdón pues va a ser un perdón más amplio, con lo cual, oye, pues sí que es cierto que bueno, pues que me interesa intentar acogerme a esta figura. Y también es autónomo y tiene cierta independencia porque, oye, a lo mejor si os fijáis en este pequeño gráfico, desde que me decido acoger, empiezo el expediente, inicio los trámites del acuerdo extrajudicial, si os fijáis hay una especie de huequecito. Y ese huequecito significa que a lo mejor si me va todo bien con el acuerdo extrajudicial de pagos, ya no necesito ni el concurso consecutivo ni la liquidación. Con lo cual, pues el acuerdo extrajudicial de pagos pues tiene sus misterios. Es decir, a lo mejor si me va bien el acuerdo extrajudicial de pagos, ya no hace falta que escuchéis a mis compañeros, pero bueno, es interesante que los escuchéis. Pero bueno, sin más dilación me meto en la figura del acuerdo extrajudicial de pagos. A ver, ¿qué es esto de lo que nos estás hablando, Carlos? ¿Qué es esto del acuerdo extrajudicial de pagos? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo lo solicito? Bueno, vale, hasta aquí, ¿qué tengo que hacer? Vale, pues mira, tenemos que presentar una solicitud para que nos pongan un mediador concursal. ¿Y cómo presento esta solicitud? Me diréis, bueno, pues mediante un formulario. No es el típico formulario este que tenemos todos en la cabeza, como el que hace un IVA o el que hace una cosa de estas. No, es algo como un poco distinto, pero sí que está normalizado. Relleno una serie de campos, ¿vale? Y bueno, campos que en teoría les interesan al mediador concursal para que sepa un poquito cuál es mi situación, y le acompaño a esta solicitud un inventario de bienes y derechos y una lista de acreedores. Bien, ¿qué es un inventario de bienes y derechos? Bueno, es un listado en el que yo pongo las cosas que tengo. Que si tengo una casa, que si tengo un coche, que si tengo una moto, que si tengo una cuenta, que si tengo un depósito.
bueno, si estoy con esto del acuerdo extrajudicial de pagos, en teoría no tengo mucho, pero bueno, hay que poner todo lo que tengamos, ¿vale? Y la lista de acreedores, que en teoría de esto sí que va a haber muchos, y me voy a intentar acoger un acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Y a quién pongo en la lista de acreedores? Bueno, pues financiaciones, si tengo un acreedor hipotecario, si debo dinero, bueno, de cualquier naturaleza, cualquier deuda que yo tenga. No que le debo 100 euros a mi primo de cualquier cosa, ¿vale? Pero sí cuestiones significativas. Nos dice también que, bueno, si estoy casado en régimen de gananciales o en cualquier régimen así asimilable, tengo que identificar a mi cónyuge e indicar el régimen económico del matrimonio. ¿Por qué? Porque, bueno, también tengo que decir si tengo una vivienda familiar, tengo que contar con el consentimiento de esta persona, hasta cierto punto, porque esa vivienda que yo tengo en común, pues puede ser afecta, puede terminar estar afectada, y bueno, pues lo lógico es que esta persona pues, que se entere, ¿no? De que a lo mejor pues termina afectando este tema de la costa judicial de pagos. Bien, ya sabemos cómo lo tenemos que pedir, ¿vale? Ahora, ¿todo el mundo lo puede pedir? Pues no. No, desgraciadamente no todo el mundo lo puede pedir, pero vais a entender rápidamente por qué no todo el mundo lo puede pedir. Aquí os hemos puesto en la presentación pues el rollo, pero si os lo voy a intentar resumir en 3 ideas. Si me han condenado por algo, se me enciende la bombilla. Luego ya veremos un poquito qué significa esto de si me han condenado por algo. Si me ha cogido una figura de derecho preconcursal, ya vuelvo a hablar en plan abogado, se me enciende la bombillita. Y si he pasado por un proceso concursal, se me enciende la bombillita. Vale, voy a intentar desarrollarlo. No todas las personas condenadas en sentencia firme no pueden acogerse. Vamos a hablar de delitos de naturaleza económica. El tema del derecho preconcursal, bueno, vamos a hablar de los 5 años, igual que el concurso. No se trata aquí de profundizar en este tema. Quedaros con esas 3 ideas. Condenas, preconcursal, concursal. Venga, 2. Si he tenido algo que ver con un concurso o con un preconcurso o, en cualquier caso, si he sido sentenciado firme, ¿vale? Lo consultamos y lo vemos. No tiene por qué, pero es importante que lo tengamos en la cabeza. ¿Dónde lo presento? Esto que me has dicho, Carlos, ¿dónde lo presento? Bien, si soy una persona física no empresaria, en la notaría. Si soy una persona física empresaria, ante el registro mercantil o ante la Cámara de Comercio. Si soy persona jurídica, no importa, porque no hay segunda oportunidad. Esta era trampa. ¿Quiénes son personas físicas empresarias? Parece obvio, pero los autónomos lo son. Ahora bien, también hay determinadas personas que ejercen actividades profesionales que no están acogidos al régimen especial de trabajadores autónomos, que tenemos que tener en cuenta a efectos de personas físicas empresarias. Se me ocurre, por ejemplo, pues, gente que no está de alta en el RETA, pero que ejerce una actividad profesional, como por ejemplo los propios abogados que podemos ser mutualistas. Bien. Vale, bien. ¿Qué pasa con mi vida una vez que he presentado yo esto? Pues nada, la vida pues continúa. No me quedo en una especie de limbo, no, mi vida no se ve alterada. Pero bueno, todo tiene un pero en esta vida. Ponemos aquí esto de alerta, cuidado. Os voy a definir ahora lo que viene después. No hacemos el cafre, ¿vale? Sigo sin hablar en plan abogado. No hagamos ninguna cosa rara. Es decir, desde que lo pidamos hasta que estamos nos ponen el mediador, de lo que se trata es que la vida siga normal. Lo que decíamos antes de la vida continúa. Lo que no podemos hacer es pues, cosas así muy extrañas. A lo mejor hay una cosa muy extraña que nos viene muy bien y que al final puede ser hasta beneficioso para nuestros acreedores. Bueno, de lo que se trata es de consultarlo. Vamos a resumirlo en no hacer el café, ¿vale? Yo creo que con eso nos llega. Cualquier duda de si hacer una cosa o hacer otra cosa es hacer el café, pues lo consultamos y punto. Pero yo creo que todos más o menos
tenemos idea de dónde están los límites. Bien. Oye, Carlos, ¿y esto del mediador? ¿Qué es un mediador? ¿Quién es un mediador? Bueno, pues un mediador es una persona que tiene una formación habilitada al efecto, que está inscrita en una lista oficial, que está inscrita en el Ministerio de Justicia. No hay más secretos, ¿vale? Además, la persona natural no empresario, cuando lo presenta esta solicitud de la que hablábamos en la notaría, pues el notario puede asumir esta posición de mediador. Y en el caso de la persona natural empresario, pues si se ha presentado ante la Cámara Oficial, la propia Cámara puede asumir estas funciones de mediación. ¿Vale? Bueno, ¿y qué hace el mediador una vez que le han designado? Pues le hemos llamado cascada de notificaciones. ¿Por qué? Porque es que le tiene que avisar a un montón de gente de que empieza todo esto. ¿A quién? Pues al juzgado competente, que sería el encargado de tramitar el concurso, a los registros públicos, casi de total naturaleza, registro público concursal, Hacienda, a la Tesorería General de la Seguridad Social y, en su caso, a la representación de los trabajadores. A toda esta gente hay que avisar. Eso lo va a tener que hacer el mediador, no lo vais a tener que hacer vosotros si os acogéis a este sistema. ¿Y qué tiene que hacer como paso previo el mediador? Bueno, pues debe de solicitar el aplazamiento o el fraccionamiento del crédito público. Y una cosa que es importante, que a veces nos preguntan, oye, Carlos, que es que ya tengo un acuerdo con la agencia tributaria para el pago de esto y a ver si sigue acogiéndome a este sistema o este acuerdo extrajudicial de pagos, pues voy a perder esto que es que me ha costado muchísimo trabajo. Bueno, pues en principio el texto refundido nos dice que todo esto se mantiene, que no se tiene por qué ver alterada esta situación, ¿vale? Oye, y estos no miran lo que yo presento. El mediador no se lo va a mirar. Bueno, el texto refundido dice que el mediador tiene obligación de comprobar la existencia y la cuantía de los créditos. Luego hay profesionales y profesionales, pero lo lógico y lo coherente y lo normal es que lo miren y que lo revisen. Hasta cierto punto tiene su lógica, porque luego todo esto va a ser objeto de controversia, como luego veremos, y van a llamar a nuestros acreedores. La clave de todo esto, que todo el mundo nos lo presenta, nos lo pregunta. Perdona que voy a quitar unas hojitas porque luego es que me salen en el ordenador unas cámaras y no veo parte de la presentación y no quiero interrumpirosla. Bueno, luego os lo explicaré así un poquito más resumidamente, pero digamos que se ha pasado todo este procedimiento intermedio, ¿no? Se han llamado los acreedores y todo esto. Y bueno, y para llegar yo a un acuerdo, ¿qué mayorías necesito? ¿Qué necesito? Bueno, pues es fácil. Si yo pido esperas, cuando me refiero a esperas, vengo a decir procedimientos superiores, o sea, inferiores a 5 años, lo de los créditos participativos es un poco rollo, no voy a hablar de ello, o quitas inferiores al 25% del importe de los créditos, pues necesito el 65% del pasivo computable para la adopción del acuerdo. Pasivo computable está en rojo. ¿Por qué? Ahora os lo explico, ¿vale? Porque es un palabrejo de estos que yo os prometí que no os iba a decir, pero bueno, ahora os lo trataré de explicar, si es explicable. Cuestiones más allá de estos límites de los que os he dicho, que nos vamos a esperas mayores, quitas mayores, pues necesito el 75% del pasivo computable. Ahora llega la explicación de lo del tema del pasivo computable. ¿Qué es el pasivo computable a estos efectos? Créditos sin garantía real, es decir, os pongo el ejemplo más fácil, la hipoteca. Pues en teoría, el crédito hipotecario en teoría no valdría. Créditos con garantía real que exceden el valor de la garantía, es decir, si el crédito es superior al valor de la garantía, y créditos con garantía real que acepten la propuesta, es decir, pues una entidad financiera que tenga garantizada esa deuda y que decida cogerse. Esto último no es muy frecuente, la verdad, pero bueno, todo puede pasar. La ley así lo contempla. El acuerdo
El contenido del acuerdo vinculará al deudor y a los acreedores de esta naturaleza, ¿vale? Con lo cual, si llego a un acuerdo, consigo esas mayorías, pues bueno, conseguiré el objetivo del que os hablaba, ¿vale? Si no alcanzo un acuerdo, si no puedo cumplir el acuerdo, si un juez dice que el acuerdo no vale o es ineficaz, y algo con lo que nos encontramos muy a menudo, es decir, que no puedo designar mediador, me voy al concurso consecutivo, ¿vale? Que es de lo que os va a hablar mi compañera. Pero antes de que os hable mi compañera, he traído aquí un cuadro que es maldito, que os explica muy rápido cómo funciona este infierno del acuerdo extrajudicial de pagos. Si os fijáis arriba a la izquierda, lo primero de lo que os hablé, solicito el acuerdo, la solicitud para alcanzar el acuerdo extrajudicial de pago. Y abajo dice, oye, cuidado, obligatorio usar el formulario. Los cuadritos de la derecha os dicen dónde lo presento, registrador de lo mercantil o cámara de comercio, notario. Ya os dicen si os lo admiten o os lo inadmiten, si os lo admiten, que os nombran el mediador concursal, qué ocurre, que lo acepta, la cascada de comunicaciones, ¿os acordáis de la que os hablé? Una parte de la que no os he hablado, que es como más de trámite, la convocatoria al deudor, la remisión del plan de pagos. Fijaos ya que empieza a haber algunas flechitas para la derecha, que es que si los acreedores deciden no continuar con las negociaciones, ya, fijaos, termina la flechita a la derecha, que es la solicitud de declaración de concurso, de lo que os van a hablar. Bueno, pues si no nos vamos todavía a la derecha y nos vamos un poquito más hacia la otra zona, la remisión del plan de pagos, bueno, si hay propuestas alternativas, otras segundas reuniones. Fijaos ya que en la zona centro aparece aprobación del plan de pagos. Y ahora si nos vamos hacia un extremo de la izquierda, cosas así judiciales de las que no vamos a hablar, que no nos interesan, es que si nos lo impugnan, que si no nos lo impugnan. Fijaos que aquí aparece ya si nos aprueban el plan de pagos o si nos lo rechazan. ¿Qué pasa si nos lo rechazan? Fijaos la flecha a la solicitud de declaración de concurso. Si nos lo aprueban, se cierra el expediente y se supervisa el cumplimiento del plan de pagos. Si hay un incumplimiento, fijaos otra vez la flechita que va a la solicitud de declaración de concurso, y si se cumple el acuerdo, pues nada, la publicación. En definitiva y en resumen, todas, absolutamente todas las flechas nos llevan a la solicitud del concurso, salvo dos, que nos inadmitan la solicitud, que ya sería como muy malo porque es ni empezar, o que cumplamos el acuerdo. Con lo cual, como todas o casi todas las flechitas nos llevan a la solicitud de declaración del concurso, lo correspondiente es que ahora os hablen del concurso. Con lo cual, hasta aquí mi intervención. Os doy gracias a todos los que me habéis aguantado el rollo. Espero que haya hablado, que haya dicho muy poquitos tecnicismos y un placer haberos hablado. Si luego hay alguna duda en el turno de preguntas, pues aquí estaremos a vuestra disposición. Gracias a todos. Nuria, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias a todos los participantes, gracias a la Cámara de Comercio y como ha manifestado mi compañero Carlos, siento decir que en este caso concreto que nos ocupa, pues no ha podido ser posible un acuerdo extrajudicial de pago y por tanto, sin querer ser negativa, nos encontramos ante la solicitud del concurso consecutivo y evidentemente es por el fracaso del acuerdo extrajudicial de pago. Me detengo en la última diapositiva de mi compañero y así manifestamos cuándo se debe declarar el concurso consecutivo. Se debe declarar
cuando no ha sido posible conseguir un acuerdo extrajudicial de pago con los acreedores, cuando alcanzado el acuerdo extrajudicial de pago con los acreedores, el deudor no tiene capacidad para cumplirlo, cuando se declara la anulación del acuerdo extrajudicial, declaración judicial de nulidad o ineficacia, así cuando no se puede designar al mediador. En este caso nos encontramos, esta es la diapositiva, nos encontramos Perdona, ante... Nuria, ¿Sí? Nuria, si puedes poner la pantalla completa para Sí. que se vea mejor. Perfecto, disculpad. Nada, gracias. Como íbamos diciendo, nos encontramos ya ante el cuándo y por qué motivos se debe declarar el concurso o pues se debe solicitar el concurso consecutivo y al ser un procedimiento judicial, como os he dicho, surge en la segunda fase de la ley de segunda oportunidad, en el caso de insolvencia del deudor y plantea la obtención del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Por tanto, al ser un procedimiento judicial, nos encontramos ante quién es el juez competente para deliberar o aperturar el concurso. En este caso, juez competente es el conforme del juez que será competente de conformidad con las normas generales para la declaración del concurso. En este caso, como así ha manifestado mi compañero Carlos, nos encontramos ante una persona natural no empresaria o persona natural empresaria. En este caso, sería competente el juzgado de primera instancia como persona natural no empresaria, donde se tuviera que hacer la declaración de concurso, y como persona natural empresaria, el juzgado de lo mercantil. En este caso, cabría preguntarnos, ¿no? O así, aunque así lo ha aclarado mi compañero, qué se puede considerar o qué es empresario. Si nos remitimos a criterios concursales, pues personas naturales que tengan la condición conforme a la legislación mercantil, es decir, individuos que actúan en su propio nombre y son, en su propio nombre, se obligan a las deudas que adquieran por la empresa a la que sean titular. Como criterios preconcursales, a estos nos remitimos conforme a personas naturales que tengan la consideración o sean conformes a la legislación de seguridad social y así pues pueden ser los que ejerzan actividades profesionales como los trabajadores autónomos. Esta es la distinción mayor en cuanto al concurso consecutivo, puesto que, como ha manifestado mi compañero Carlos, las personas jurídicas en este caso irían por el concurso de acreedores habitual y no por esta excepcionalidad como concurso consecutivo derivado de la ineficacia o la falta del acuerdo extrajudicial de pago. Como en toda norma, pues hay una excepción. En este caso, la excepción es que será juez competente para la declaración del concurso consecutivo el juez que en su caso hubiera declarado la nulidad o eficacia del acuerdo extrajudicial de pago, o bien lo hubiera declarado no cumplido, puesto que el deudor insolvente no ha tenido capacidad para hacer frente al pago. O en los casos de acuerdo de refinización homologados, el juez que hubiera procedido a la homologación de este acuerdo. Conforme a esta cuestión, pues evidentemente teniendo el juez competente, el procedimiento judicial se inicia con la solicitud. En este caso, ¿qué profesional puede solicitar la apertura del concurso consecutivo? Puede solicitarlo mediador concursal, ya ha manifestado mi compañero Carlos quién puede ser mediador concursal, deudor insolvente y los acreedores. Como dato característico en este procedimiento de un concurso de acreedores habitual, pues está la figura del mediador concursal. El mediador concursal, como decimos en esta diapositiva, deberá solicitar de inmediata la declaración del concurso consecutivo de acreedores
si dentro de los 10 días naturales a contar desde el envío de la propuesta de acuerdo a los acreedores, evidentemente que representen la mayoría del pasivo y que con toda lógica se vean afectados por este acuerdo, ellos decidiesen o no iniciar, ni siquiera iniciar las comunicaciones y los acuerdos, o bien, habiéndose iniciado, no continuar con las negociaciones. Igualmente, el mediador concursal debe solicitarlo cuando no fuera aceptada ni siquiera la propuesta. Se remite la propuesta y los administradores, los acreedores no consideran ponerse a negociar, pues directamente el mediador concursal ha de proceder a la solicitud. El acuerdo o cuando, bueno, pues en este caso, como hemos dicho, cuando el acuerdo extrajudicial de pagos fuera incumplido por el deudor al no tener capacidad, pese a haberse comprometido, para proceder al pago. En este caso, cuando estamos hablando de una persona natural que no tenga la condición de empresario, ya lo puede instar el mediador concursal o bien el notario, pues como ha manifestado antes mi compañero, para el acuerdo extrajudicial de pago se puede hacer también la solicitud frente al notario. Si en el transcurrido 2 meses desde la comunicación de la apertura de la negociación con los acreedores, el notario o el mediador concursal considera que no es posible alcanzar un acuerdo, tendrá un plazo de solicitarlo dentro de los 10 días siguientes, en esos 2 meses que se da para proceder a una apertura de negociaciones con los acreedores. En este caso, si es el notario o el mediador concursal el que considera que no cabe una posibilidad de llegar a un acuerdo, evidentemente se le requiere un plus, y el plus que se le requiere es que se acompañe a la solicitud, bueno, pues un informe explicativo de por qué él considera que efectivamente o no se puede llegar a un acuerdo. Además, se da la circunstancia que junto con la solicitud para la apertura del concurso consecutivo, cuando la insuficiencia de la masa activa de los bienes que tiene el deudor insolvente no sean suficientes para satisfacer el crédito contra la masa, junto a esta solicitud se deberá acumular la conclusión del procedimiento. Entrando en el procedimiento, pues evidentemente una materia muy importante es la documentación que hay que aportar, así como qué documentación hay que aportar si la solicitud es por parte del deudor o por parte del mediador concursal. Tanto para la solicitud a instancias del deudor como la solicitud a instancias del mediador concursal se tiene que aportar una propuesta anticipada de convenio o bien un plan de liquidación. En todo caso, siempre al mediador concursal como profesional se le exige un plus. Entonces, en todo caso, al mediador concursal se le exige un informe elaborado por él en el que incluya, bueno, pues los documentos legalmente exigidos como para un concurso de acreedores al uso, así como un informe provisional sobre la masa, un inventario de la masa y la lista de acreedores. Si nos encontramos en este caso, el mediador concursal también en ese informe se deberá de pronunciar sobre si se cumplen los requisitos exigidos para el BEPI, el beneficio de exoneración del patrimonio insolvente. Y también sobre la apertura o la procedencia de la apertura de la pieza o sección de calificación. Si nos encontramos ante la solicitud por un deudor no empresario, simplemente tendrá que aportar el plan de liquidación de la masa activa, un inventario de los bienes que posee, así como de cómo se va a proceder a esa liquidación. Evidentemente una propuesta. Habiendo visto procedimiento judicial, juzgado competente,
quién puede instar la solicitud y la documentación que se exige para esa solicitud, lo que nos cabe en último lugar es el proceso, cómo se va a llevar el proceso. El proceso de liquidación. El proceso de liquidación lo que requiere es un plan de liquidación que ya hemos venido diciendo, es un documento rector en el que se va a recoger la manera en que se va a proceder a la realización de los bienes del deudor. Y esto se va a realizar con dos ideas fundamentales: el interés del concurso y la más adecuada pues, satisfacción para los acreedores, que en este caso pues, es la materia más importante, que los acreedores queden satisfechos en sus créditos y que sea de la mejor manera para el interés del concurso, que es el interés bueno, pues, del deudor. En este caso, pues, como así se ha manifestado, que estamos hablando de liquidación o plan de liquidación, es ¿qué bienes tiene este deudor insolvente? Pues en la mayoría de las ocasiones estamos hablando de los activos, que ya puede ser una vivienda, ya puede ser el vehículo, ya puede ser cuenta bancaria. Estamos hablando de personas, bueno, pues, individuos que pueden estar en una situación de insolvencia, ya porque no tengan suficiente con una nómina que vienen percibiendo, estén sujetos a, bueno, pues, a un desempleo, o bien profesionales que, bueno, que tengan una situación de insolvencia que su pasivo requiere, bueno, pues una reestructuración o, como ha manifestado mi compañero en tema coloquial, un perdón de la deuda. En este caso, y como a todos nos tenemos que remitir a efectos prácticos para ver que estamos ante una ley de segunda oportunidad que es sumamente interesante para que te quedes a cero, para que las personas que hayan tenido un proceso negativo por cualquier controversia que le pueda acontecer en su vida, pueda iniciar desde cero. Las preguntas que nos podemos realizar es: oye, ¿y qué ocurre con la vivienda hipotecada? ¿O qué ocurre con el crédito público? En ese plan de liquidación, evidentemente, cuando estamos hablando de una vivienda hipotecada, hay que establecer, bueno, pues si estamos en una situación de matrimonio, en qué régimen matrimonial nos encontramos, así como si esa vivienda hipotecada es válida para, bueno, pues para satisfacer el crédito. En primer lugar, lo que nos tenemos que plantear es que cualquier bien o propiedad lo que tiene que tener es un valor representativo para tener que venderse. Es decir, es absurdo vender cualquier propiedad que carece de sentido en su venta. A modo de ejemplo, pues le puedo indicar, la venta de las herramientas de un carpintero sería siempre inferior a lo que un carpintero podría obtener si se le permite conservarlas para con su trabajo pagar estas deudas. De igual manera, pues podemos plantear el tema de quién no tiene un vehículo, pero da la circunstancia que el vehículo pues tiene una edad bastante superior y que no se va a conseguir su venta. Pues a lo mejor lo que se plantea en el plan de liquidación es llevarlo a la chatarra y que con ese montante resultante pues se pueda pagar algo. Con respecto a la vivienda habitual, también hay que tener un tratamiento especial, teniendo en cuenta que está protegida, bueno, pues como un derecho fundamental a una vivienda digna. Así, últimamente la jurisprudencia se viene manifestando a ese respecto. Y la jurisprudencia, para que el deudor insolvente pueda mantener su vivienda, exige 3 requisitos: que estemos hablando de que el valor real del inmueble sea inferior a la cantidad que quede pendiente de pagar del préstamo hipotecario. El crédito hipotecario, si se liquida la vivienda en el concurso, acarrearía que estamos hablando de una deuda hipotecaria calificada como crédito privilegiado. El sobrante, de existir un sobrante, incrementaría la deuda como crédito ordinario,
no ocasionaría dificultades e inclusive ni la entidad bancaria cobraría el crédito hipotecario total. Pero como digo, la jurisprudencia exige que sea vivienda habitual para conservar la vivienda, que se esté al día en el pago del préstamo hipotecario y, como he dicho, que el valor real de la casa sea inferior a la cantidad que le quede pendiente de pagar del préstamo hipotecario. Otra cuestión interesante es qué ocurre con el crédito público. Muchas veces cuando se plantea pues, los deudores insolventes o cuando está en previsión de que no puedo aguantar así, me voy a ver abocado a una deuda mayor porque no puedo hacer frente a mis pagos, dicen, bueno, pero ¿para qué me voy a meter en esta situación si lo que mayor tengo es crédito público, profesionales autónomos que tienen deudas con Hacienda, que tienen deudas con la Seguridad Social y vienen a decir, bueno, es que no me compensa? Bueno, pues en este caso es de manifestar que el perdón de la deuda no es total, pero sí se puede llegar a tener un perdón parcial. Así se puede conseguir el perdón de hasta el 70% de intereses y de las sanciones. Representa, bueno, pues la mayoría de los casos una parte importante de la deuda. Ya para finalizar, a modo de referencia, les remito a una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2019, en el que en este caso el juez permitió la exoneración de deuda pública, de crédito público, de hasta un 70% de las deudas contraídas con la administración pública. Si estamos a esta situación y tenemos deudas públicas y somos reticentes, en este caso los tribunales ya están bueno, pues, condonando en cierta medida o perdonando parte ya de intereses, parte de sanción y parte evidentemente del principal. Para no aburrirles y para no reiterarles más, lo que sí quiero que recordemos que el concurso consecutivo debe declararse cuando no ha sido posible por las circunstancias que ya hemos manifestado un acuerdo extrajudicial de pago, que puede ser declarado en situación de insolvencia a través del concurso consecutivo las personas naturales, empresarios o no, que es muy importante y es lo que debemos hacer entender a las personas que se encuentran en esta situación, que ya cabe que una persona física pueda acogerse a esta circunstancia que antes estaba vetado solo para las personas jurídicas, que la solicitud en este caso la puede hacer, puede ser instada por el mediador concursal, el deudor o por los acreedores, y que el concurso podrá aperturarse con liquidación o con la solicitud de una propuesta anticipada. Y en última instancia, en la mayoría de los casos, salvo que concurra justa causa razonada por el juez, el mediador será designado administrador concursal. Sin más, finalizo mi exposición, sin antes darle las gracias por la atención prestada y paso la palabra a mi compañero Enrique Llopis. Muchas gracias. A ver. Nuria, perdona, si Hola. puedes. Vale. Sí, buenos días. Eso es. Eso, gracias. Vale, ya está. Bueno, vamos a concluir esta jornada con lo que es la solicitud y obtención de lo que se conoce como el BEPI, que es una vez que ha finalizado el proceso de liquidación realizado por la Administración concursal o ha solicitado la conclusión del concurso por insuficiencia de bienes, es decir, que no tiene bienes suficientes el deudor para ni tan siquiera pagar los créditos contra la masa. En esos casos, en el plazo de una audiencia, dice la ley, hay que solicitar la solicitud de la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. En el plazo de una audiencia. Es un plazo muy breve, pero en ese plazo hay que hacerlo. La solicitud y la concesión pivota sobre un hecho fundamental. El deudor tiene que ser considerado de buena fe.
un deudor que no haya sido considerado de buena fe, que ahora diremos los motivos, no puede obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Cuándo es un deudor de buena fe? Pues en primer lugar, cuando el concurso que se ha tramitado, el concurso consecutivo, no ha sido declarado culpable. Los motivos por los cuales puede ser considerado un concurso culpable están tasados en la ley. Hay unas presunciones iuris tantum e iuris de jure, en virtud de las cuales si concurren dichas presunciones, el concurso va a ser calificado culpable. En esos casos, el deudor jamás va a poder obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. Hay otro presupuesto también que es necesario, que es que el deudor no tenga antecedentes penales por delitos cometidos contra la hacienda pública, contra los trabajadores, contra la seguridad social. Son delitos de consideración económica. Si el deudor tuviera antecedentes penales, que además hay que aportarlos con el acuerdo extrajudicial de pagos, si tuviera, tampoco podría tener acceso a este beneficio. ¿Vale? Una vez que ha cumplido estos presupuestos básicos, si son necesarios a priori, el deudor tiene que emplear un mínimo sacrificio patrimonial. En primer lugar, tiene que haber pagado los créditos contra la masa. Los créditos contra la masa son los que se han devengado, se han generado como consecuencia de la tramitación del concurso. Pueden ser, por ejemplo, créditos del procurador que ha intervenido, del abogado, del administrador concursal. Todos esos créditos tienen que estar satisfechos. Y también tiene que haber pagado los créditos privilegiados. ¿Cuáles son los créditos privilegiados? Los generales son los de las administraciones públicas, ya sean de Seguro Social, ya pueden ser de Hacienda, de cualquier ayuntamiento. Y también los créditos privilegiados especiales, que son los que tienen garantía hipotecaria, una prenda. Bueno, esos créditos en principio deben estar pagados para que te concedan la exoneración de forma automática, desde el inicio. Una vez que has cumplido esos presupuestos, te conceden lo que se conoce como el BEPI. En el supuesto que no hayas hecho previamente un acuerdo extrajudicial de pagos, tendrías también que haber satisfecho el 25% de los créditos ordinarios, que son generalmente la mayoría de los créditos. Por eso mi recomendación, siempre que se vaya a intentar acceder al beneficio de exoneración, hay que tramitar, aunque sea más lento y un poco más costoso, el acuerdo extrajudicial de pago. Con eso no tienes la penalidad de pagar el 25% de los créditos ordinarios. Si no puedes haber cumplido el pago de estos créditos, porque a lo mejor son muy elevados, el legislador también te permite acceder al beneficio de exoneración mediante un plan de pagos. Yo tengo un plan de pagos que propongo al juez y me aceptan, se da tras los acreedores y me acepta el juez, siempre y cuando sea un plan de pagos a amortizar en el plazo de 5 años. Si al cabo de los 5 años he cumplido ese acuerdo de pago, me conceden de forma definitiva el BEPI. Si por lo que fuera no he podido cumplir ese acuerdo de pagos en el plazo de 5 años porque mis ingresos no son suficientes para pagarlo, también puedo obtenerlo siempre y cuando haya destinado la mitad de mis ingresos al pago de ese calendario de pagos. O si me considero una unidad familiar o un deudor de especial vulnerabilidad, también si he pagado una cuarta parte de mis ingresos en ese calendario de pagos, amortizando ese calendario de pagos, también podría obtener el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Qué pasa cuando al cabo de los 5 años me han concedido el BEPI? Cualquier acreedor que ha notado o que se ha dado cuenta que yo he ocultado bienes, que no he manifestado o no he facilitado bienes que tenía en mi patrimonio, o me ha tocado por azar o por un juego de envite un premio y mi patrimonio ha mejorado sustancialmente, cualquier acreedor podría solicitar la revocación del BEPI y volvería a tener la deuda que me hubieran concedido. Luego quiero dar dos pinceladas que también creo que son interesantes. La obtención por un deudor del BEPI no afectará a los avalistas y fiadores que tuviera. Es decir, si yo deudor he solicitado el beneficio y me han concedido el beneficio de exoneración, eso no afectará a los avalistas y fiadores que tenga yo. Por tanto, el acreedor se podrá dirigir contra ellos exigiéndoles el 100% de la deuda.
Y para acabar, en el supuesto que sea un cónyuge que esté casado en sociedad legal de gananciales, si obtiene ese cónyuge el BEPI, eso afectará a los bienes comunes de la sociedad de gananciales y por bienes comunes de las deudas que le hayan concedido y anteriormente a la obtención del BEPI. Por tanto, los bienes comunes quedarán desafectados de la reclamación que tenga cualquier acreedor. Y en principio con esto hemos concluido el tema del BEPI. Reme, ahora si quieres puedes dar la palabra para cualquier turno de preguntas y estamos a disposición de todos los asistentes. Perfecto, Enrique, muchas gracias. Pues después de las ponencias, tanto Carlos como Enrique y Nuria están a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier inquietud que deseéis resolver. Están abiertos a cualquier cuestión que deseéis trasladarle, ¿vale? Podéis hacerlo tanto desactivando el micro como también a través del chat, si lo deseáis. No sé si hay alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Perfecto, gracias, Jerónimo. Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias por la invitación y, bueno, por explicarnos esta ley que bueno, no sé los resultados que está dando, pero creemos que es necesaria. Quería preguntarle a los expertos si cuando decides acogerte a la ley de segunda oportunidad, a partir de ese mismo momento ya se paraliza todo, es decir, se paralizan intereses, se paralizan procesos judiciales, se paralizan los embargos, es decir, se paraliza todo. Y me gustaría también saber si esta ley, que parece ser que está desde el 2015 en vigor, por la experiencia que ellos tienen, si realmente es una ley que con tanta traba burocrática que hay que hacer para poder conseguir que te reconozcan este tipo de, bueno, acogerte a esta ley, si realmente están dando los resultados esperados y era mucho más fácil de lo que se pensaba inicialmente. Muchísimas gracias. Bueno, si queréis voy a contestar yo la pregunta que nos ha hecho Jerónimo. Vamos a ver, uno de los efectos que produce la presentación del acuerdo extrajudicial de pagos, al igual que el concurso de acreedores, sobre todo el concurso de acreedores, es la paralización de todas las ejecuciones o reclamaciones judiciales y extrajudiciales que se hayan presentado. Si se hubieran presentado ya, quedan suspendidas y en el supuesto que no se hubieran presentado antes de la fecha de la presentación, no se deberían de admitir a trámite. Por tanto, los efectos que produce el acuerdo extrajudicial de pagos son idénticos al concurso. También, desde la presentación del acuerdo extrajudicial de pagos, se paralizan el devengo de intereses. ¿Vale? Respecto a esta primera parte de la consulta, no sé si te he respondido. Sí, correcto. Y luego, respecto a la segunda parte, ya he hecho referencia en mi introducción un poco la aplicación que está teniendo, la aplicación práctica que está teniendo la ley de segunda oportunidad. Es verdad que lleva en vigor desde la ley 14 de 2015, han pasado ya 6 años, y decía que en España ha sido un relativo fracaso, porque hasta ahora, en el 2020, pues no había más de 10.000 solicitudes de obtención del BEPI por parte de los deudores que hayan presentado. Y en cambio en otros países anglosajones, sobre todo, y europeos, pues la concesión es altísima. Decía que en el Reino Unido hay 230.000, en Francia hay 166.000, o sea que es muy diferente. Las causas, pues no sé decir exactamente, puede ser que no se haya dado la publicidad necesaria, que los requisitos que te exige el legislador español para obtener el BEPI sean mayores o se requiere un mayor esfuerzo por parte del deudor que en otros países. Te están exigiendo el pago de los créditos privilegiados, que son la mayoría de créditos de las administraciones públicas, ya sea de la Seguridad Social y agencia tributaria. Te están exigiendo el pago de créditos de privilegiados especiales, que son las hipotecas y prendas. Por tanto, se requiere un esfuerzo
patrimonial por parte del deudor, que está en una situación evidentemente compleja y complicada, un esfuerzo bastante considerable para obtener este beneficio. Entonces, pueden ser esas las causas. También el coste, no sé si el coste que supone meterse en un procedimiento extrajudicial y luego un procedimiento judicial, como es un concurso consecutivo, pues también tiene un coste que a lo mejor un deudor que no puede hacer frente al pago de las deudas, pues le resulta bastante gravoso pues asumirlo. Básicamente es eso. Yo, como complemento un poquito a lo que decía mi compañero Enrique, yo creo que dos factores también, ¿no? Como decía, el desconocimiento de la herramienta, ¿vale? Yo creo que es todavía en este país todavía no conocemos bien la herramienta. Y la estructura de la deuda, en el sentido también de lo que decía Enrique, según el tipo de deuda que tengas, será una herramienta más o menos útil. Si bien es cierto que, tal y como comentó Nuria en su ponencia, cada vez nuestros tribunales están interpretando la ley en un sentido más favorable y más amplio, de cara a extender pues digamos todas estas figuras incluso a crédito público y incluso con el tema de la vivienda habitual y las hipotecas. Vamos, yo creo que es una figura que es muy desconocida y que se está desarrollando, y que nuestros tribunales en general la están desarrollando van por el camino correcto. Ahora bien, cada situación merece un análisis particular. O sea, no podemos hacer un análisis general porque sería desmerecer la herramienta, ¿vale? Pero estos análisis yo, por supuesto, esas dos cuestiones que ha mencionado Enrique, yo creo que son absolutamente certeras. Perdonad, pero hay en el chat una pregunta por parte de Isabel. Dice que, bueno, le gustaría saber cuál sería el coste global de forma aproximada que el proceso completo puede suponer al deudor. Para cualquiera de los tres, quien quiera resolverle esa duda a Isabel. Si queréis, respondo yo. Vamos a ver. El coste, hay la intervención de varios profesionales. Por una parte, en el acuerdo extrajudicial de pagos interviene ya sea un notario o un registrado mercantil, que tiene un coste, aunque parte de los aranceles que pueden tener están exentos, pero sigue siendo un coste. Un notario, por los últimos que he visto yo, viene a ser de en torno a 300, 600 euros. El registrador mercantil en Madrid, que es lo que yo conozco, te pide una provisión de fondos de 200 euros. Luego hay que pagar al mediador concursal. El mediador concursal va a cobrar en función de una tabla de aranceles que tienen los administradores concursales, que viene recogida en el Real Decreto 1840-2004 o 1860-2004, perdón. Ahí viene, en función del activo y el pasivo que tenga el deudor, se recoge el arancel que tiene. A ese arancel hay que aplicarle un descuento del 70% y eso es lo que cobra el mediador concursal, ¿vale? Entonces, en función del activo y el pasivo que tenga el deudor, va a ser más o menos los aranceles o los honorarios que tenga el mediador concursal, ¿vale? Luego, el abogado y el procurador, pues también va a ser en función del activo y el pasivo que tenga el deudor. No sea lo mismo un deudor que tenga un pasivo de 100.000 euros que aquellos que tengan un pasivo de 15.000. La responsabilidad y el trabajo que tienen que hacer no es el mismo, ¿vale? Normalmente yo calculo que el coste estará en torno a 2.500 euros o quizá en función, también es que tampoco me quiero aventurar porque es que depende mucho de las variables del pasivo, pero en torno a 2.000 euros pues puede ser un precio, pero que puede ser menos también en función del activo y el pasivo o más, pero bueno, como un importe orientativo yo creo que puede ser ese. Pero estás hablando, Enrique, de todos los profesionales, ¿no? En general. Sí, sí.
Claro, Sí, claro, sí. para que la gente, o sea, digamos que el precio total. Genial, gracias. Pues si os parece bien, sigo trasladando preguntas que me van llegando al chat, ¿vale? Nos pregunta Raúl si no hay acuerdo de pago extrajudicial y hay que ir a concurso. ¿Ese concurso puede ser un concurso express? Sí. ¿Contesto yo? Como queráis. Sí, sí, he contado que una vez que la liquidación del activo, una vez que el administrador concursal ha liquidado el activo porque tenga bienes, en el plazo de una audiencia hay que pedir la obtención del beneficio de exoneración. O también se puede pedir cuando ha pedido la conclusión por insuficiencia de bienes. Es decir, que no hay bienes ni tan siquiera para pagar los créditos contra la base. Esto sería un concurso de archivos express. En esos casos, en el plazo de una audiencia, tienes que pedir la obtención de este mecanismo. Claro. Vale, No sé si pues... Es un procedimiento relativamente rápido, ¿no? Genial, pues sigo con las preguntas. En este caso de Amanda, pregunta si en el concurso el único bien que existe es la vivienda habitual de un matrimonio casado gananciales, no estando al corriente en el pago de la hipoteca, ¿se puede subastar en el concurso o al ser vivienda habitual estaría protegida? No sé, Nuria, si querías que hemos hablado sobre ello, ¿quieres hablar tú o...? Bueno, en principio lo que se exige es la concurrencia de que se esté al corriente del pago. Evidentemente, si se saca subasta y la hipoteca es superior al valor de renta, pues evidentemente, que me corrijan mis compañeros, quedará ahí un sobrante para la masa, ¿no? Claro, supuesto que no esté al corriente de pagos, esa hipoteca ha dejado de pagar las cuotas de amortización del préstamo, aunque el valor del bien sea superior o inferior a la deuda hipotecaria, la doctrina y la línea jurisprudencial te dice que en esos casos sí que se puede liquidar ese activo. Entonces, la administración concursal lo que haría sería liquidar, ya sea por subasta judicial o por cualquier otro medio que haya propuesto en el plan de liquidación, ese activo, y con el importe que obtenga pagará al acreedor privilegiado, el que ostenta la hipoteca. Perfecto. Bueno, pues hay más preguntas por parte de Ángel. Cuestiona lo siguiente: ¿existe alguna salida para aquellos empresarios que no tienen recursos ni para iniciar el procedimiento de segunda oportunidad? Es que ese es el motivo, ¿no? Porque yo he dicho que no tiene éxito, porque en muchas ocasiones están ante una situación que no les permite ni siquiera poderse acoger, pero claro, todo este proceso origina, como ha dicho mi compañero Enrique, unos gastos que intervienen muchos profesionales y yo creo que el acuerdo extrajudicial de pago, si llega a ser efectivo, pues evidentemente abarata los costes. Genial. Sí. También tengo otra pregunta. No sé si queréis añadir algo más sobre esta puntualización. Enrique, Carlos. Yo estoy conforme. Ya decía yo que uno de los motivos por los cuales se ha fracasado hasta ahora el concurso consecutivo y la obtención del BEPI es porque el coste que tiene para el deudor, que se encuentra en una situación muy comprometida y por eso acude a este mecanismo, es que no tiene apenas liquidez o apenas solvencia para poder hacer frente a estos gastos. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales le impide posiblemente acceder a este mecanismo. Sí, yo quería hacer una pequeña matización. Vamos a ver, cuando nos encontramos ante una situación de estas características en líneas generales en el despacho, y ahora ya lo voy a extender incluso al concurso de persona jurídica, nos ocurre con frecuencia, los empresarios, en general, tendemos a no saber cuándo es el momento adecuado para tomar una decisión de esta naturaleza, porque es muy difícil, es muy delicado. Insisto, desde el punto de vista personal como el empresarial, ¿no? Cuesta mucho dar el brazo a torcer, siempre creemos que saldremos adelante, ¿no? Y sí que es cierto, en muchas ocasiones es así, ¿no? Pero quizás la clave sea intentar no agotar todos los recursos, sino siempre tener esta previsión. De ahí yo creo que también es muy interesante la propuesta de la Cámara de que la gente conozca este mecanismo
que no agotemos la última gota de oxígeno, de tal manera que nos permita pues, saber que esto existe y bueno, aunque es muy fácil decirlo ahora mismo desde esta plataforma, bueno, y es muy difícil estar al otro lado, ojalá que nadie se tenga que ver en esta situación, bueno, saber que existe la herramienta y bueno, pues saber, informarse y no agotarte al 100%, saber que cuando estás en reserva a lo mejor pues es el momento de levantar la mano y echar un ojo y ver a ver si tienes posibilidad de, según la estructura de tu pasivo, de tu activo, de utilizar esta herramienta que pues a veces es muy positiva. Insisto, y esto lo hago llegar, estamos en un foro que estamos hablando ahora mismo de segunda oportunidad, pero también desde el punto de vista concursal, aunque no es objeto de debate. Sí que es cierto, estamos escuchando continuamente en los medios de comunicación el tema de las moratorias concursales. Vale, el hecho de que no exista la obligación de hacer una cosa no significa que sea lo conveniente no hacerla. Tenemos que ser conscientes y responsables y conocer las armas que tenemos. Y gracias a eso, si somos conscientes, responsables y sabemos las armas que tenemos, a lo mejor podemos tomar las decisiones adecuadas. Simplemente eso. Vale, también tengo otra pregunta por parte de Tina. Nos traslada la siguiente cuestión. Si no se tienen bienes y deuda con seguridad social, ¿se puede solicitar la exoneración de la deuda total? ¿Se puede solicitar abogado de justicia gratuita? Contesto yo. Si no se obtienen deudas con administraciones públicas, que es el crédito privilegiado general, se puede obtener la exoneración de forma automática, siempre y cuando tampoco haya créditos contra la masa pendientes de pago. O sea, se concede desde el inicio la exoneración automática y normalmente es el 100% de la deuda. Normalmente es el 100% de la deuda, ¿vale? Y en cuanto a abogado de oficio, entiendo que sí, pero eso serán normas del colegio de abogados correspondiente. Pero entiendo que se puede pedir un abogado de oficio para que, lo más que yo, por lo menos por lo que yo sé en Madrid, no hay un turno especial para concurso de acreedores. Pero entiendo que los abogados que están en el turno de civil podrán llevar a cabo esta encomienda. Perfecto. No sé si hay alguien que quiera trasladar alguna cuestión. Sí. Ángel nos dice por el chat lo siguiente. ¿Se puede solicitar la condenación de créditos contra Hacienda y Seguridad Social? Lo han comentado antes algunos de mis compañeros. La condonación de los créditos públicos expresamente no está previsto en la ley. Sí que es verdad que ahora hay una corriente jurisprudencial por parte de algunos juzgados que están concediendo mediante un plan de pagos, mediante el plan de pagos, la exoneración. También es verdad que la directiva europea, en principio se iba a transponer ahora, la directiva europea 2023-2019, que se iba a transponer ahora en julio, que por tema de pandemia pues se ha prorrogado la transposición, también prevé que los créditos públicos van a poder ser objeto de exoneración. Ese es uno de los motivos que posiblemente también están dificultando que los deudores puedan acceder a este beneficio. En otros países este privilegio que tienen las administraciones públicas no lo tienen y es incluido entre los créditos que son objeto de exoneración. Ahora, en principio, en el texto refundido ni en la anterior ley concursal se consideraba posible la condonación de estos créditos. Pero ya digo, la directiva europea lo prevé y hay algunos juzgados, sobre todo de Barcelona, que están considerando posible la aplicación de esta exoneración a los créditos públicos. La literalidad ahora mismo es que no, pero bueno, la doctrina y los tribunales parece que van por otro camino y la directiva europea también.
Genial, pues por ahora no tenemos ninguna pregunta más. No sé, vamos a dar un minutito más para aquellos que quieran trasladar la última pregunta para ir finalizando. No obstante, comentaros a todos los asistentes que la mayor brevedad mandaremos a todos los participantes de la jornada de hoy el enlace de la página, o sea, el enlace, perdón, de este encuentro que será colgado en YouTube, en el perfil de la Cámara de Comercio de Cáceres y, bueno, y obviamente nos ponemos a vuestra disposición para cualquier pregunta que deseéis trasladar a los ponentes. Nosotros se lo trasladamos a ellos, ¿vale? Para que resuelvan, pues, en la mayor brevedad cualquier cuestión que deseáis vosotros disipar, ¿vale? No hay problema ninguno porque estamos en contacto continuo. Así que si hay alguna persona más que desee trasladar alguna cuestión. Por ahora no tengo ninguna pregunta más. No sé si alguien quiere hablar para resolver alguna duda. Pues yo creo que por ahora está todo resuelto. Enrique, Carlos y Nuria. Muy bien. Bueno, pues nada, yo agradeceros, bueno, como he sido así el primero en hablar y quería dejarte al final a ti, Remedios, sí. Agradeceros a todos la participación en esta pequeña sesión, la atención, perdón por lo pesado que haya podido resultar, especial agradecimiento, como decía al principio, a la Cámara de Comercio, a nuestros compañeros de G-Fiscal, en especial a Nuria, y un placer y a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Por mi parte, agradeceros a todos los participantes y así como a la Cámara y a mis compañeros Carlos y Enrique. Pues muchas gracias a todos por haber participado en este webinar, en esta pequeña sesión de un tema que yo creo que está en muy actualidad y que posiblemente en los próximos meses o años pues va a tener mucha más difusión y esperemos que se puedan acoger muchos más empresarios y puedan condonar esas deudas que con la liquidación de su activo no iban a poder hacerlo. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Esperamos veros en un siguiente encuentro online. Ya estamos trabajando en ello para seguiros ofreciendo todo el contenido informativo que pueda llegar a ser relevante para las empresas, para los autónomos y para los emprendedores. Y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. E insisto, en la mayor brevedad enviaremos un nuevo correo con el enlace de este encuentro para que lo podáis visualizar cuantas veces queráis y con total tranquilidad. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias.